carga por vía marítima, por vía marítima hasta Los Ángeles y después por camión de Los Ángeles a Miami y después de Miami a destino por vía aérea. Y con eso pudieron traer carga a la mitad del costo y por un tiempo de tránsito que era 20 o 30% más largo, porque el flete aéreo también tenía sus retos. Entonces, respondiendo tu pregunta, Fátima, hay que siempre buscar las mejores opciones. Para eso hay que rodearse de los mejores socios y tener una relación muy abierta con ellos para que ellos vengan a proponer soluciones. Si alguien viene y te dice, yo tengo la mejor tarifa, yo estaría un poco receloso. A mí me interesan más soluciones que tarifas. Con la solución vendrá una tarifa. Y si la tarifa está en el mercado, está bien. Lo más importante es la solución. ¿Qué solución tienes, señor proveedor, para hacer que la situación que tengo hoy mejore? Esta es la situación. Transparencia también. Esto es lo que hago. ¿Qué me puedes proponer? La transparencia y la apertura sin caer en la inocencia y el candor siempre son las mejores armas para tener para avanzar, para progresar. Tal vez es una respuesta un poco medio filosófica ahí, pero yo creo que al final del día uno tiene que hacerse preguntas de ese tipo. Estoy trabajando con la mejor gente, estoy teniendo un diálogo abierto, me están dando todas las opciones que existen en el mercado. También hay una cosa fantástica que se llama Internet en Google. Ustedes tienen acceso a muchísima información, sean curiosos, vean que existen como opciones y no crean únicamente lo que les cuenta un proveedor. Y yo creo también, Samuel, que eso es parte, digamos, de la experiencia, como vos decías, o sea, este, digamos, lo que nos estás compartiendo es parte, digamos, del fruto de la experiencia, de situaciones que usted ha vivido, ¿verdad? En las cuales, como bien decís, el precio no es necesariamente la variable más importante, ¿verdad? Sino que hay otras que tienen que estar, o que son de igual de importantes para al final tomar una decisión, ¿verdad? Interesante lo que decías del desarrollo de proveedores y eso tal vez, muchachos, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Porque estar cambiando también uno de proveedor a cada momento creo que no es una estrategia válida, digamos, de mediano plazo. Samuel, realmente, bueno, como todos los años, agradecerte muchísimo tu tiempo, Un gusto. ¿verdad? Realmente ha sido sabrosísima la charla del día de hoy. Creo que lamentablemente han habido, digamos, muchos issues en el mundo marítimo, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener, Eso lo hace sí, más interesante, porque la claro, charla de hace 2 años no tenía nada que ver con la de hoy. La de correcto, hoy tal vez es más interesante porque hay issues. Antes exacto. estaban de fiesta. Correcto. Que eso mismo estaba pensando, ¿verdad? Y es lo que vos decís, o sea, en este tema de la logística siempre hay cambios, siempre hay variaciones, sino el trabajo de uno, y creo que de todos los que estamos en este curso es buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, muy interesante, de verdad agradecerte muchísimo el tiempo, Samuel. No sé, Eduardo, si usted quiere ahí agregar un par de comentarios, estás en Ah, mute. Ahí sí, buenas ajá. noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. Eduardo. Buenas Mucho noches, gusto. Samuel. ¿Qué tal? Igualmente. Bien, bien. Mucho No, gusto. muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Muy amplio. Creo que queda súper claro dónde estamos en este momento en la parte marítimo, y no solo en la parte marítimo, sino por dónde va la tendencia de algunas de las compañías, hacia dónde se han estado enfocando, qué han estado haciendo bien, qué no han estado haciendo tan bien. Y nos queda súper claro, por ejemplo, vamos, a los grandes retos y los impactos que vamos a tener en general, temas a nivel global que muchas veces, por ejemplo, en un país pequeñito como el de nosotros, eh, creemos que no nos va a impactar tanto,
y es increíble que, por ejemplo, una situación como la que está sucediendo en el canal de Suez nos vaya a impactar tanto a nosotros, o una situación, o una alianza entre dos o tres líneas navieras, pues viene a repercutir en Costa Rica. También nosotros tenemos nuestros problemas particulares muy puntuales. Por ejemplo, Caldera es un reto para todos los importadores, exportadores, operadores logísticos todos los días. Es realmente difícil hacer las cosas en Caldera, porque no funciona tan by the book, digamos. Hay algunas cosillas adicionales que hay que hacer todos los días. Pero súper bien, más bien muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Gracias, muchas gracias y gracias a ustedes que han hecho comentarios, preguntas. Esto permite tener una sesión interactiva, lo que es al final para mí mucho más agradable que solo comentar hechos y compartir datos. Perfecto, Samuel, muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Igual, buenas noches. Y Feliz de Gracias, la. muchísimas luego, gracias buenas nuevamente noches. Chao. por todo su Chao. tiempo. Bueno, espero que les haya gustado. Como les habíamos comentado al inicio de las lecciones, la idea es de combinar un poquito la parte teórica, que va más que todo va a ser, digamos, lecturas que ustedes vayan haciendo, con lo que realmente sucede, ¿verdad? En el mundo, digamos, actual de la logística. Como pudieron ver, don Samuel es una persona que ha sido, digamos, el más alto ejecutivo, el CEO, ¿verdad? De varias compañías a nivel latinoamericano, a nivel de la India. Él trabajó también en Europa mucho tiempo, entonces realmente es una persona que tiene un amplísimo conocimiento de estos temas marítimos. Así que espero que les haya gustado y que le saquen provecho, que al final del día la idea casualmente de una clase de maestría es que se compartan experiencias para que a todos eventualmente nos sirvan en algún momento de nuestras carreras. Eh, vamos a continuar con el tema, digamos, de transporte aéreo y hacia el final de la clase vamos a dejar unos minutos por si tienen alguna consulta con respecto al caso en particular. Bueno, veo que Caro levantó la mano. Caro, Era eso, profe, estamos conectados. ok, bueno, listo. Gracias. Entonces, ¿querés que proyecte, Eduardo? Sí, 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 por favor. ok, Este, ahí me agradó. me confirma si pueden ver ahí. Sí, tal vez ponerlo en modo presentación. Ok. eh, Sí, me parece que de todos los aspectos básicos que mencionamos la vez anterior, con relación a muchos de los conceptos que conversó o que planteó don Samuel en la presentación, creo que hay solo uno que no mencionamos que tal vez alguien nos pueda ayudar, el que es el concepto de NOR. No sé si alguien lo maneja. O lo que se llama un contenedor NOR, NOR. Ok, tal vez lo aclaro un poquito. En algún momento estábamos hablando de las asimetrías venía mercancía hacia los países principalmente importadores y iba, por ejemplo, a los perecederos hacia los países más consumidores de perecederos. Entonces, viajan contenedores marítimos, viajan contenedores reefers a China, pero hay que regresar esos reefers a Chile o a Perú o a Costa Rica o a Ecuador para volver a cargar la fruta. Entonces, ¿cómo regresamos esos reefers? Básicamente, se regresa con carga seca y bajo una modalidad que se llama non-operating reefers, o sea, son reefers apagados. Entonces, el contenedor viene en modo apagado, la carga que trae es carga seca, se reposiciona ese contenedor en los países de origen y posteriormente ese contenedor se vuelve a utilizar para sacar carga reefer, para sacar ya sea perecederos, carne, frutas, flores, lo que generalmente, digamos, se exporta hacia esos países.
Eh, ok, entonces hoy vamos a entrar a la parte marítima, perdón, a la parte aérea. Vamos a hacer un breve resumen para tener la parte conceptual. Creo que en la charla se tocaron algunas cosas de esto, pues obviamente el transporte aéreo pues va a ser todo aquello que se mueve en una aeronave o se mueve en un avión. Tiene ciertas características puntuales eh, y como se mencionó anteriormente, mueve una pequeña porción de lo que es el movimiento internacional de mercancías a nivel global. El 80, 85, 90% de las mercancías se mueve marítimo. Entonces, ¿en qué condiciones generalmente se mueve la parte aérea? Tal vez vamos a la otra, Filmina. Ok, generalmente tiene como ventaja de que yo puedo recorrer grandes distancias en poco tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, pues las vacunas viajaban de manera aérea, porque se necesitaba que llegaran rápido a su destino. Eh, puedo, puedo en general recorrer y puedo mover mercancías de cualquier parte del mundo. En general, durante la noche es cuando la gran mayoría de los aviones de carga que están diseñados para mover carga se mueven entre los diferentes hubs o centros de mercancías que existen de las aerolíneas que principalmente se dedican a esto. Es un tema, por ejemplo, que normalmente se utiliza por rapidez y en algunos casos por seguridad, dependiendo del tipo de producto. Y en general es la cantidad de daños que se dan en la carga, pues es un poco menor, digamos, en ese sentido. Eh, Hay ejemplos de todo un poco y algo que, que mencionaba don Samuel hace un rato con relación al tema marítimo, que lo puso en el ejemplo del cliente que él atendía, era el tema del famoso fashion o la famosa venta de moda o venta de oportunidad. Eh, en los centros comerciales normalmente uno ve, por ejemplo, tiendas como Zara o como otro tipo de tiendas de estas, que normalmente saca una nueva colección, la tiene que poner muy rápido en el mercado, esa colección dura poco y en un muy pequeño periodo de tiempo pues está la nueva colección. Entonces, cosas de ese tipo son las que generalmente se mueven aérea. ¿Cuáles son las desventajas de mover aéreo? Tal vez lo vemos en la otra. Ok. Es un transporte caro, si lo comparamos con la parte marítimo o terrestre, y no todo tipo de mercancía se puede mover. Entonces, hay mercancía, por ejemplo, que hablábamos la vez anterior, de lo que es carga peligrosa, no se puede mover, carga sobredimensionada o de mucho tamaño, no se puede mover, carga relacionada hay muchos temas relacionados con la parte de seguridad. En general, muchas veces para mover la carga aérea se utilizan dos tipos de aeronaves, naves de pasajeros, donde las restricciones son mucho mayores, y aeronaves que se dedican a la parte de única y exclusivamente carga. Ahí las restricciones son un poco más flexibles. Sin embargo, el tema de seguridad es sumamente amplio y cualquier cosa que ponga en riesgo el vuelo o la seguridad del mismo, pues no se va a mover de manera aérea. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se mueve? Pues productos de alto valor o aquellos spare parts, que son partes, repuestos, este, cosas que realmente urgen, y ese nivel de urgencia determina o establece que las empresas o los consumidores, digamos, estemos de acuerdo en pagar un precio mucho más alto y un precio no mucho más alto, sino bastante más alto para poder mover cosas vía aérea. Eh, ok, entonces, por ejemplo, para los mercados que están muy cerca, por ejemplo, muchos de las flores, frutas, hortalizas, pescados,
cosas de este tipo que se producen en América Latina y que se consumen, por ejemplo, en Estados Unidos, se transportan vía aérea y eso hace que el valor del producto sea mucho más alto que si se transportara por otro medio. Tal vez para poner un ejemplo en ese sentido, no es lo mismo tener en un supermercado, vamos a ver, pescado fresco que ha sido, digamos, producido o ha sido pescado en mares de Latinoamérica que tener, por ejemplo, pescado que viene congelado de Asia. El precio es muy diferente y eso le da valor a los diferentes productos. Los productos médicos, los productos farmacéuticos, la parte de la moda o fashion, como hablábamos hace un rato, eh, componentes de automóviles, spare parts, repuestos en general, calzado, animales vivos. Ya la vez anterior hablábamos un poco de, alguien en la clase hablaba de que tuvo que transportar, creo que eran unos pollos o unos pollitos. Este, nosotros hemos tenido la experiencia de mover jirafas cuando, cuando comenzó el parque de África Mía, o Liberia Mía. Este, ahí se importaron una cantidad importante de animales que venían, que venían de forma aérea, incluso muchos de los alevines o materia prima, por ejemplo, para tilapia o para otro tipo de cultivo, generalmente viaja de manera aérea. Entonces, y como les decía, es un tema de costo, urgencia y tiempo en el cual necesitamos tener el producto. No sé si tienen alguna pregunta o tienen alguna consulta. Ok, vamos cómo se contratan los servicios aéreos. Hace un rato, en la charla que nos dio don Samuel, él hizo esta diferenciación entre lo que es aéreo y lo que es marítimo. La semana pasada nos dábamos cuenta de que yo podía ir a una línea marítima y contratar los servicios, o bien podía ir a un agente de carga y contratar los servicios. En la parte aérea, no es así. En la parte aérea, los únicos que pueden contratar los servicios son agentes de carga y agentes de carga que estén certificados bajo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o sus siglas en inglés, IATA. Entonces, no todos los agentes de carga pueden hacer aéreos. Los únicos que pueden hacer servicios aéreos son aquellos que estén o cuenten con una certificación IATA. Ahora, ¿qué sucede? Que hay muchos agentes de aéreo que utilizan otro agente aéreo para poder hacer movimientos aéreos. Entonces, es sumamente importante que el momento en que nosotros lleguemos a contratar un servicio aéreo, el agente que estemos contratando tenga una certificación IATA. ¿Por qué? Porque es el agente que puede hacer las negociaciones directamente con la línea y la que va a poder generar las famosas guías aéreas, que es el documento de embarque con el cual se mueve la carga en la parte aérea. Hay una consulta, Eduardo. ¿Ok? Adelante. Profe, soy yo, Carolina. Con Hola. eso se refiere, por ejemplo, a DHL, UPS, FedEx, que son los que hacen el servicio bueno, de transporte aéreo, ¿verdad? No a los consolidadores de carga que dan servicio para carga aérea. No, en realidad, y esa es una muy buena pregunta, porque en realidad este mundo también, como el mundo marítimo, este mundo tiene sus particularidades y se divide en diferentes áreas. Hay empresas que solo se dedican a prestar el servicio de transporte. ¿Y qué significa prestar el servicio de transporte? O sea, hay compañías que son dueñas de los aviones. Entonces, por ejemplo, DHL tiene una compañía que se llama DHL Aviación, que es la dueña de los aviones y la que vende los espacios en el avión.
Ahora, le vende los espacios en el avión a DHL Global Forwarding, o le debe los espacios en el avión a FedEx, o le vende los espacios en el avión a UPS Logistics, o a Kuehne+Nagel, o a Expeditors, o a los otros agentes. Entonces, ¿quién es el agente? Entonces, en ese sentido, UPS, DHL Aviación y FedEx son aerolíneas. Así, de la misma manera como puede ser Avianca, o de la misma manera como puede ser Copa, o de la misma manera como puede ser American Airlines. Entonces, ¿a qué se dedican ellos? Ellos se dedican a vender espacios. Ahora, ¿a quién le venden ese espacio? Ese espacio se lo venden a agencias de carga que tienen una certificación IATA. Entonces, por ejemplo, puede haber una agencia de carga mucho más pequeña que no necesariamente es global, como por ejemplo DHL, FedEx o UPS o Kuehne+Nagel o Expeditors, que tenga una certificación IATA y que tenga la posibilidad de comprar espacios en esos aviones. Entonces, esa agencia de carga pues simplemente viene y le dice a DHL, le voy a comprar un espacio para llevar una mercancía desde el Juan Santa María hasta Cincinnati, y de ahí de Cincinnati usted me la tiene que llevar a Nueva York en transporte aéreo. O bien, va y le compra el espacio a FedEx o va y le compra el espacio a UPS. Pero ¿a quién le compran el espacio? A las líneas aéreas. Ok, entendido, gracias. Ok, entonces, seguimos un poquito más, por favor. Ok, ahora vamos un poco a lo que estábamos hablando. ¿Cómo se hace la contratación de un servicio aéreo? Pues ya lo hemos dicho, digamos. Tenemos que hacer un acercamiento con un agente de carga o un freight forward. Ese freight forward pues tendrá sus relaciones con diferentes compañías aéreas. Y ese freight forward es el que se encarga de hacer la documentación necesaria que se requiere para poder mover las diferentes compañías. Entonces, ¿por qué ese esquema de contratación? Porque hemos comentado de que hay algo importante en el tema aéreo y es el tema de la seguridad jurídica y es el tema de la integridad del transporte aéreo. Entonces, las líneas aéreas se protegen muchísimo porque no van a abrir ese mercado a cualquiera que les llegue a mover cargas, sino a agentes que hayan pasado por un proceso de certificación y que tengan algún tipo de nivel de garantía de que lo que van a hacer realmente, digamos, no va a poner en riesgo la seguridad de los vuelos. El otro tema que está ahí es que normalmente existe un contrato entre la línea aérea y el agente de carga para poder hacer diferentes cosas. Primero, las líneas aéreas no contratan directamente eh, ni coordinan directamente con los clientes finales. Ahora, hay algunas líneas aéreas que sí han logrado, por ejemplo, tener una extensión, y así como hace un rato hablábamos de que en algún momento MERS, CMA, MSC han intentado, por ejemplo, pasar al mundo del agenciamiento o de la parte del freight forward, hay líneas aéreas que tienen sus propias agencias de carga con las cuales se puede contratar. Entonces, por ejemplo, existe un Copa Cargo, que al final de cuentas Copa Cargo es una agencia de carga que lo que hace es que mueve mercancía principalmente en los aviones de Copa. O existe, por ejemplo, un Avianca Cargo, que al final de cuentas, lo mismo, mueve mercancías y hace todo el proceso de documentación principalmente en los aviones de Avianca. Sin embargo, es muy interesante porque tanto Copa Cargo como Avianca Cargo no solo mueven en los aviones de Avianca, pueden mover en cualquier otro tipo de avión, porque al ser una agencia que tiene la certificación IATA, tiene la posibilidad de hacer arreglos con diferentes líneas navieras.
Ok, como en la parte marítima, pues también no todo se puede mover, ya lo dijimos. Y entonces, generalmente los fletes aéreos se dividen en dos tipos de flete, lo que es el flete de carga general, no sé, vamos a mover un spare parts o vamos a mover algún tipo de medicamento o vamos a mover eh, vacunas o vamos a mover algo muy específico, digámoslo así, eh, que cabe dentro de una clasificación general. O bien vamos a mover lo que llaman, por ejemplo, mercancías de clase, tipos de mercancías o class rates, donde, por ejemplo, yo no la voy a mover siempre, o bien la voy a mover siempre, pero siempre voy a mover la misma mercancía y puede ser que mueva volúmenes similares o parecidos, digamos, en ese sentido. Entonces, yo puedo llegar y hacer un acuerdo con una línea aérea a través de un agente de carga para poder mover, por ejemplo, pescado, o para poder mover flores, o para poder mover productos perecederos, para poder mover hortalizas, o para poder mover mango, para poder mover piña, para poder mover banano, cosas de este tipo. O bien también puedo hacer un arreglo para poder mover animales vivos, metales preciosos. Incluso, una de las cosas que más se mueve aéreo es la repatriación de cuerpos, principalmente a través de urnas funerarias o ataúdes, cuando existe, por ejemplo, el fallecimiento de una persona en algún país y lo quieren mover hacia otro país. Para eso existen tarifas específicas. Entonces, las tarifas se definen de manera diferente. Ok, entonces, estábamos hablando, por ejemplo, de que yo puedo llegar y ser un exportador, no sé, digamos, algo que es bastante común en Centroamérica, es, por ejemplo, las plantas procesadoras de tilapia que exportan, o pescado fresco que exportan a los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo llego, hago una negociación con una línea aérea o a través de una agencia de carga y le digo, yo le voy a mover todas las semanas 100 toneladas de pescado fresco. Ok, entonces esa tonelada de pescado fresco, pues es un specific commodity rate y eso va a ser muy diferente a mover, por ejemplo, carga general. Otro tema que es interesante o que es importante, que principalmente lo utilizan mucho las empresas consolidadoras, ahora que hace un rato estábamos hablando de la parte de carga consolidada en marítimo, pues también existe un concepto de carga consolidada en aéreo. Y ese concepto, por ejemplo, vamos, en aéreo existen lo que son los famosos ULD. Un ULD una especie de pallet que tiene la forma que tiene la panza de los aviones y tiene una determinada capacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo llego, hago una guía aérea máster y dentro de esa guía aérea máster traigo una determinada cantidad de mercancías que vienen consolidadas bajo un esquema de guías aéreas hijas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo llego y le digo a la línea aérea, yo le voy a contratar el espacio en ese vuelo que significa, digamos, un ULD o una unidad de transporte. Entonces, para poner un ejemplo, digamos que nosotros tenemos ahí 20 metros cúbicos y en esos 20 metros cúbicos, pues yo voy a poder traer un montón de cosas. Ahora, son generalmente utilizados, ahora que estamos en la parte del comercio electrónico y que hace muchos años estamos en este tema y que cada vez hay más compañías. Entonces, una compañía, por ejemplo, como Correos de Costa Rica, contrata un LD en un avión, ya sea de UPS o de FedEx o de LAN Chile o de DHL, y ahí incluye todos los paqueticos pequeñitos que nosotros pedimos o que hacemos compras vía internet. Por ese ULD funciona más o menos igual como en el tema marítimo, donde él paga una tarifa y después diluye esa tarifa o la divide entre todos los paquetitos que vienen bajo esa guía aérea master.
No sé si hasta acá hay alguna pregunta o hay algún comentario. Yo creo, Paul, no había una anterior, Paul. Ok, igual que, que lo que estábamos viendo en el flete marítimo, pues existen diferentes Perdón, cargos. Eduardo, la anterior es esta y luego sigue esta, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, está bien, gracias. Sí, existen diferentes cargos. Hay cargos de aerolínea y hay cargos de agencia. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a tener, igual que en el marítimo, pues es un flete aéreo. Entonces hay un monto específico que es el flete aéreo que se calcula en términos muy parecidos a los que comentamos la vez anterior, por peso o por volumen. Cualquiera de las dos, la que sea mayor, así se va a asignar el flete aéreo. Posteriormente, las aerolíneas generalmente cobran en función de cuánto pesa la carga. Entonces, por ejemplo, la aerolínea pues tiene un tema relacionado a security, como observábamos la vez anterior, también había un tema relacionado a security, tiene un tema relacionado al fuel surcharge. En algunos casos, pues está en función de cuánto peso estoy moviendo. Y normalmente siempre tienen un mínimo. Y en el caso de mercancías peligrosas, cuando es posible mover, porque las mercancías peligrosas generalmente en los servicios aéreos solo se pueden mover en aviones de carga, no en aviones de pasajeros, generalmente se cobra un monto fijo, para decir algo, $50 por mover carga peligrosa, y dependiendo del tipo de carga y dependiendo del tipo de mercancía. Después de ahí vienen los costos de agencia. Entonces, como yo contraté una agencia o tengo que contratar una agencia, pues entonces viene el famoso corte de la guía aérea. Entonces, dependiendo de la agencia que yo contrate y dependiendo de la negociación que yo tenga, pues oscila entre 10 a 50, incluso hasta $100. Después vienen los famosos cargos de manejo. Los cargos de manejo son digamos que los cobros que hace la agencia para poder ir haciendo todo el proceso de administración del embarque hasta llegar a destino final. Entonces, un poquito relacionado al tema del flete, aquí tenemos un concepto similar al que vimos la vez anterior. La vez anterior era un metro cúbico, es análogo a una tonelada métrica. Ok, obviamente por el tema del espacio. Aquí el tema es relativamente un poquito más complicado. Entonces ya hay estándares y el cálculo está basado en centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, si la carga que yo voy a traer, la agencia de carga o la línea aérea me la van a cobrar por volumen o me la va a cobrar por peso, hay un valor específico que hace la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Estamos hablando de aproximadamente 6.000 centímetros cúbicos por kilo. Cuando estemos por encima de 6.000 centímetros cúbicos por kilo, pues cobraremos por volumen. Y cuando estemos por debajo de 6.000 centímetros cúbicos por kilo, pues cobraremos por peso. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo básicamente, aquí tenemos algunos ejemplos en la próxima filmina. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un embarque que pesa, por ejemplo, 30,8 kilos, las aerolíneas o las agencias de carga van a cobrar de acuerdo a la comparación que yo hago entre el peso y el volumen. Entonces, en el caso número 1, si esa caja, por ejemplo, tiene un largo de 60 centímetros, un ancho de 40 y un alto de 50, su peso volumétrico es de 20 kilos. Multiplico 60 por 40 por 50 y lo divido entre 6.000.
El peso considerado para el embarque es de 31. ¿Y por qué 31? Porque decíamos hace un rato que siempre vamos a redondear hacia arriba. Entonces, en este caso, me voy por peso, no me voy por volumen. En el segundo caso, el largo por ancho por alto, 60 por 40 por 77, me da el mismo peso en términos volumétricos que el peso físico de la mercancía. Por lo tanto, en este caso es igual. O sea, al final de cuentas, vamos, la aerolínea o la agencia de carga, pues cobrará 31 kilogramos. Y el último ejemplo que tenemos acá es largo por ancho por alto, que son 60 por 40 por 90. Dividimos eso entre 6,000 y al final nos da 36. El peso volumétrico nos da 36. En ese caso, la aerolínea o la agencia de carga a la cual nosotros estamos contratando nos va a cobrar por volumen en lugar de cobrar por peso. Cuando hablamos de peso volumétrico, hablamos de espacio, un concepto de espacio tridimensional, por eso es que es largo por ancho por alto, que está ocupando esa caja o ese producto dentro de la aeronave, independientemente de cuánto pesa. Entonces, y siempre la línea aérea o la agencia de carga, pues irá a cobrar por el mayor de los dos, ya sea por peso volumétrico o bien por peso, cuál de los dos es mayor. No sé si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Profe, esas medidas de largo por ancho es de las cajas o de tarimas. De las cajas, bueno, este es un ejemplo de una caja, pero por Ah, ejemplo, en el ok. caso de que yo traiga una tarima, pues Ajá. normalmente las tarimas miden 1 metro por 1 metro por 1,20 m. Entonces, Ah, ahora, algo importante es que el cálculo se hace en centímetros, no se hace en metros. ok. Entonces, en ese caso, si yo tuviera una tarima, pues estaría multiplicando 100 por 1,20, por 120. Ujú. Versus, por ejemplo, lo que pese esa tarima. Profe, Ok. suena, no sé si es muy tonto lo que voy a preguntar, pero usted ahorita hay un número muy específico, 1 metro por 1 metro por 1,20 m, y hay contenedores de diferentes tamaños. Ah, bueno, ahorita estamos hablando de lo aéreo. Estamos Para hablando de lo aéreo, ajá, sí. Es que, digamos, normalmente cuando uno habla de una tarima, hay en el mundo logístico, generalmente hay dos tipos de tarima. Hay una tarima estándar, que es una tarima de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que normalmente solo se puede utilizar en una posición porque esa tarima, para poderla tomar como un montacargas, solo uno de los lados tiene la posibilidad de tomarlo como un montacargas. Y hay otro tipo de tarima, que normalmente se llama tarima europea tipo 2, que mide 1 metro por 1 metro por 1,20 m. Esa tarima tiene la posibilidad de que el montacargas la puede tomar por cualquiera de los cuatro lados. Entonces, generalmente cuando uno habla de tarimas, pues habla de alguna de esas dos. O habla de una que tiene 1 m³ o habla de una que tiene 1,2 m³. Sí, profe, yo hacía la pregunta porque a veces el cliente le dice, ¿verdad? A un proveedor, tengo una carga paletizada entonces ya les preguntan las medidas, por eso era más que todo. Sí, en aéreo siempre nos van a preguntar las medidas. Y cuando yo mueva LCL, o sea, mueva carga consolidada marítima, siempre nos van a preguntar las medidas. ¿Y por qué? Bueno, y cuando mueva LTL, que es básicamente el concepto terrestre de carga consolidada. ¿Por qué nos van a preguntar las medidas? Porque siempre vamos a comparar volumen con peso. Entonces, el transporte siempre va a cobrar aquello que sea lo más alto. Y recuerden lo que hablábamos la vez anterior, cuando íbamos a mover transformadores y no podíamos poner nada encima del transformador.
Como no podíamos poner nada encima del transformador, entonces, si el transformador medía 1 metro por 1 metro por 1 metro 20, 1 metro por 1 metro por 1 metro 20, la altura que yo tenía que utilizar no era 1 metro 20, sino la altura que yo tenía que utilizar era como 2 metros 10, que es lo que puede tener un contenedor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entre 1 metro 20 y 2 metros 10 yo no puedo poner nada. Entonces, si yo pudiera poner algo arriba, entonces yo cobraría hasta 1 metro 20 y el espacio superior se lo cobro a la otra mercancía. Pero como no puedo poner nada arriba, entonces alguien mencionaba por ahí que cuando hacían cotizaciones de ese tipo, hablaban del famoso espacio muerto y que entonces el cliente tenía claro de que él tenía que pagar el espacio muerto. O sea, tenía que pagar el volumen no utilizado dentro del contenedor por el tipo de mercancía. Profe, entonces no es lo que pese, es el volumen que ocupe dentro del contenedor lo que siempre se va a tomar en cuenta. Caso número 1, vamos por peso. ¿Por qué? Porque pesa más que la Siempre medida va de a ser volumen el que más estamos alto, utilizando. entonces. Siempre va a ser el más alto. Caso Ok. número 2, estamos iguales. Caso número 3, vamos por volumen. Maricruz, que veo que tiene la mano levantada. No, profe, yo quería, de hecho, opinar, porque ya esto tuve la oportunidad muy chiva, de hecho, de ir a conocer la operación directa de la carga y descarga de los aviones, tanto cargueros como comerciales, pero ahora que también jalan carga y nos estuvieron explicando que esto del tema de, o sea, de la importancia que uno realmente debe darle al peso y al volumen es, o sea, es primordial, es lo número uno, porque nos contaban los compañeros que una vez alguien, no sé, cargó mal, ¿verdad?, la distribución del avión y que nada más vieron donde empezaron a cargar el fuselaje y pesaba demasiado, no le hicieron contrapeso y el avión nada más se fue de trompa, digamos. Entonces que sí, es demasiado importante, ¿verdad? Mantener, o sea, ver por qué las aerolíneas toman estos dos factores como los principales, ¿verdad? Era como hay más un comentario que Sí, quería contarles. incluso, por ejemplo, tanto en los barcos como en los aviones, se hace un mapa, este, que básicamente lo que determina es el balance o el peso y volumen de las dos naves, digamos, en ese sentido. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un momento en el cual en Costa Rica se puso como obligatorio que había que pasar a una balanza y había que pesar los contenedores. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces, cuando no se hacía eso, alguien llegaba y decía, es que yo estoy mandando 15 toneladas, pero resulta que el contenedor no lleva 15 toneladas, lleva 25 toneladas. Entonces, cuando alguien hacía el peso y volumen del barco, llegaba y decía, este contenedor pesa 15 toneladas, entonces lo voy a poner en un determinado lugar y al otro lado le voy a poner otro de 15 toneladas para mantener el peso y balance de la aeronave. Pero resulta que en realidad no pesaba 15 toneladas, pesaba 25 toneladas. Entonces la aeronave comenzaba, obviamente, a inclinarse hacia un determinado lado. Por eso pusieron de manera obligatoria pasar por una báscula y certificar el tonelaje que tenía el contenedor. Ahora, en el tema aéreo es exactamente igual. O sea, la aerolínea, la aerolínea va a pesar las cargas y va a validar efectivamente lo que la gente puso en la guía aérea, precisamente por lo mismo, porque ellos tienen que hacer un peso y balance de la aeronave. Entonces tienen que poner, no sé, en el sector derecho y en el sector izquierdo, cargas que tengan un peso similar para poder balancear la aeronave. Jocelyn, que veo que tiene la mano levantada también. Sí, profe, más que nada era como ahí una consulta. Cuando a uno le dicen que le cotizan un servicio priority, es que
el agente paga cierto monto para que suban esa carga por encima de otras, o cómo funciona esa parte, que sí la he escuchado bastante. Ok, les voy a poner, esa es una buena pregunta. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, muchas veces cuando, pensemos en que la carga se va a mover en una aerolínea de pasajeros. En muchas ocasiones, y yo creo que nos ha pasado a todos, nos han perdido la maleta o nos han dicho que la maleta no pudo viajar. ¿Eso qué significa? Eso significa que si, por ejemplo, llega alguien y nos dice que necesita que esa mercancía esté en el otro país con prioridad y que llegue rápido, y digamos que el avión ya tiene sus espacios vendidos, pues muy probablemente bajen una o dos maletas de algunos pasajeros con una tarifa alta por ese movimiento, suban la carga y su maleta pues llegará el día siguiente o llegará en el próximo vuelo. Entonces, todo al final de cuentas termina siendo un negocio. Entonces, ellos optimizan la rentabilidad del avión, digamos, en ese sentido. Y muchas veces no dejan una maleta, muchas veces dejan varias maletas y incluso tienen la posibilidad de llegar y decir, pues las maletas no viajaron en este avión, viajan en el otro avión. Ahora uno llega y dice, ¿cómo puede ser posible que no haya espacio? No hay espacio porque eso se le vendió a algo que pagaba mucho más. Eh, Hay carga prioritaria, hay carga overnight. Este, por ejemplo, normalmente el servicio express, lo que se llaman los famosos courier, son uno de los principales usuarios de los movimientos aéreos, porque cuando yo contrato una carga courier, realmente es algo que me urge. Ahora, aquí hay un tema importante que hacer una diferenciación. Eh, yo puedo mover carga aérea con urgencia o puedo mover carga aérea con un poquito menos de urgencia. Lo puedo mover con un courier, como decir DHL Express o Federal Express o UPS, o lo puedo mover con un freight forward, como decir DHL Global Forwarding o Federal o UPS Logistics. Y la diferencia es importante porque, por ejemplo, cuando yo muevo carga courier, mientras más pesa la carga, más cara es la tarifa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se supone que yo estoy moviendo algo urgente. Entonces, si yo voy a mover 100, 200, 400, 500 kilos, muy probablemente no lo tenga que mover en un courier, sino voy a tener que utilizar una agencia de carga. ¿Por qué? Que en la agencia de carga, el peso, eso funciona al revés. Mientras más peso vaya yo moviendo, más barata es mi tarifa por volumen. Entonces, si yo tengo que mover 500, 600, 700 kilos, muy probablemente lo que yo tenga que hacer es moverlo a través de una agencia de carga, mover carga aérea, no mover un courier. Y les pongo el ejemplo real que vivimos una vez. El vendedor que atendía a un determinado cliente, pues daba los dos servicios, vendía courier y vendía carga aérea. Entonces, una persona de una planta manufacturera llamó urgente y dijo, yo necesito mover, no sé, digamos, 200 kilos de Colombia, vamos a poner ejemplo, digamos, a San José. Y entonces el vendedor le pregunta, ¿eso es carga courier? Y le dice, sí. Ah, no, perdón, le dice, ¿es urgente? Y le dice, sí, es urgente. Ok, entonces lo movieron courier. La factura era más o menos algo así como unos $20,000 de lo que estaba moviendo. Si él hubiera movido eso mismo, bueno, y le llegó para decir algo un día. Si él hubiera movido eso como carga aérea, le hubiera durado entre 2 y 3 días y le hubiera costado $2,000. Entonces, hay diferencias importantes en el nivel de urgencia. Si yo quiero un overnight, el overnight va a ser más caro. Si yo quiero carga express,
la carga express va a ser más cara. Si yo puedo mover carga aérea, pues esa carga aérea va a ser un poquito más barata. También puedo hacer una combinación de las dos cosas, que era lo que hablaba don Samuel hace un rato. Don Samuel hablaba de los famosos CIERT. ¿Qué es un CIERT? En 8, 15 días de China a Los Ángeles, y cuando llego a Los Ángeles lo subo en un avión y me lo traigo para Costa Rica. Entonces, por ejemplo, ese tiempo de tránsito, ¿cuánto es? Si yo espero el marítimo, muy probablemente sean 40, 45 días, pero si yo hago esa combinación no va a ser tan cara como moverlo solamente aéreo, no va a ser tan barata como moverlo solamente marítimo, pero va a ser una combinación en la cual muy probablemente yo alcance, no sé, 20, 22, 23 días. Entonces, dependiendo del nivel de urgencia, yo estoy dispuesto a pagar. Ahora, en términos logísticos, y muchos de los que estamos aquí trabajamos en eso, lo urgente sale carísimo, carísimo. Entonces, uno tiene que evitar esas urgencias. Adelante, Jocelyn. Profe, sí, no nada más ahí como para complementar eso que usted dice, que el urgente sale carísimo, porque donde yo trabajo se nos dio una situación que se nos atoró un contenedor de una pimienta que venía de Vietnam, entonces era un material crítico, digamos, para la empresa. Entonces, se tuvo que traer un aéreo desde Vietnam que costó una cosa exagerada, o sea, fueron 4.000 kilos que yo creo que eso sigo como lo más caro de la historia, pero eran una decisión de negocio porque no tener esa materia prima impactaba muchos miles de dólares de ventas, ¿verdad? Entonces a veces hay que tomar esas decisiones que, como dice usted, cuestan bastante, pues bastante caro. Sí, sí, lo que sí tenemos que tener claro es que normalmente el aéreo son cosas pequeñas, no son volúmenes altos, este, realmente tiene que haber un costo-beneficio importante. Ahora, cuando hablamos de cosas pequeñas, en realidad no son tan pequeñas, porque, por ejemplo, digamos, tanto Paul como mi persona tenemos la experiencia de mover aviones completos, o sea, movemos un avión de 33.5 toneladas con un producto perecedero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el producto se produce hoy en Costa Rica, se sube hoy en el avión y 2 o 3 horas después está en la Florida. Y 1 hora después está en los anaqueles del supermercado. Entonces, ¿qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que se está ofreciendo? Lo que se está ofreciendo es frescura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si yo lo pongo a la, como yo les decía, pongo pescado congelado que viene de China, que tiene 20 días congelado versus pescado fresco, pues muy probablemente este cueste 10 y este cueste 20. Ahora, para toda gente, habrá gente que lo va a comprar a 10 y hay gente que lo va a comprar a 20. Entonces si al final de cuentas existe el comprador que va a pagar los 20, pues entonces ese producto se debe mover aéreo, porque es la única manera de que llegue fresco. Jocelyn tiene la mano levantada, no sé si es de la vez anterior, a Arelis también tiene la mano levantada. No, profe, lo mío es de la pregunta anterior, ya la bajé. Profe, yo, compañeros, creo que ya les he contado, no sé, en esta clase, pero el producto que nosotros manejamos solo se envía aéreo porque es un producto sumamente pequeño, pesa menos de 100 gramos, sumamente pequeñitos, son sumamente caros. Es un producto premium que un doctor está pagando 2.000, 3.000 dólares por él, entonces lo mandamos por avión todas las veces. Bueno, y ahí hay dos cosas importantes, digamos, el valor del producto en sí no solamente requiere, digamos, me imagino que rapidez y que llegue rápido al destino final, también requiere seguridad y también requiere, por ejemplo, algo similar a lo que hablaba don Samuel hace un rato, digamos, en muchísimas industrias, el famoso just in time tiene un impacto importante. Digamos, entonces, no es cuánto me cueste, es que me llegue en el momento en que yo lo necesite. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, yo estoy generando una rentabilidad o dando un servicio que me permite cubrir ese costo. Entonces, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un tema más de
de, de disponibilidad del producto versus el costo. Por ejemplo, Totalmente. Y no aunque se ustedes no lo puede, crean, profe, para... aunque ustedes no lo crean, digamos, en ese producto me imagino que es muy puntual y uno tal vez justifique eso, pero aunque ustedes no lo crean, la ropa que se vende en Zara viaja aérea y hay un tema importantísimo de nacionalizarla muy rápido porque es la temporada de la semana siguiente. Entonces, tiene que estar en la tienda la semana siguiente a una determinada hora porque si no perdemos la oportunidad de vender. Hay muchísima gente, no sé si alguno del grupo, por ejemplo, le gusta este tipo de cosas, pero hay muchísima gente que espera qué es lo que trae la semana siguiente para ir a buscar y para ir a comprar qué es lo que trae la semana siguiente. Y espera, por ejemplo, cuando se saca esa temporada y espera la semana siguiente. O sea, cada 15 días, pues es como su tienda favorita y quiere adquirir las prendas específicas. Entonces, ese tema permite, por ejemplo, el costo, mover la mercancía en algo mucho más costoso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues el precio también es un tema elevado o es un tema alto. Sí, lo que le iba a decir es que es un producto Perdón. que además Adelante, es adelante. personal. Digamos, nosotros hacemos, los doctores escanean los dientes de las personas y todo, se hace el producto y se le envía solo para esa persona. Entonces nosotros les garantizamos que pueden tener el producto en 2 días. Es un lead time bastante corto y bueno, yo todas las veces. Sí, incluso, por ejemplo, vamos, bueno, eso es muy específico y muy personalizado, pero, por ejemplo, hay otras cosas muy personalizadas, digamos, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que mandan a fabricar su ropa de manera específica. Entonces, hay tiendas, por ejemplo, que venden camisas hechas a la medida de una determinada marca, donde, por ejemplo, usted manda sus medidas y ellos le hacen una camisa exclusiva y específica a usted y se la ponen en menos de un determinado periodo de tiempo. Ahora, en este tema hay de todo, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia donde manejábamos un almacén de lo que se llama spare parts, por ejemplo, para partes de computadoras. ¿Y para quién? Para la gente de Hewlett Packard y para la gente bueno, hablemos del caso de Hewlett Packard. Uno entraba a la página de Hewlett Packard y uno ponía en qué país estaba ubicado, cuál era la pieza que necesitaba y entonces ellos le decían, su repuesto le llega en menos de 24 horas. Entonces, por ejemplo, de un pronto a otro, uno llegaba, hacía el pedido, pagaba y posteriormente, el día siguiente, antes de que se cumplieran las 24 horas, pues llegaba un servicio express a entregarle la pieza que uno había comprado. Entonces, en algunos casos, digamos, uno podía llegar y decir, wow, es increíble, digamos, me lograron poner la pieza realmente en menos de 24 horas, o sea, me cumplieron con el lead time. Ahora, ¿qué sucedía en ese caso? Que muchas veces ese tipo de compañías tienen almacenes cerca. Entonces, por ejemplo, pues tienen un almacén en San José, tienen un almacén no sé, digamos, en Guatemala, tienen un almacén en Managua. Entonces, obviamente, si yo estoy en San José y hago el pedido, muy probablemente me van a despachar desde el almacén de San José y entonces termina siendo un despacho local y que se vende como un servicio express o que se vende como un servicio, digamos, priority. Pero bueno, en general, la carga aérea, como les decía, tiene sus trucos, pero generalmente es utilizada cuando uno tiene algún tipo de nivel de urgencia o tiene carga cara que valga la pena, por ejemplo, poder colocarla en el mercado y que nuestro cliente final lo vaya a pagar, digamos, en ese sentido. Hay un tipo de movimiento aéreo que yo no sé si ustedes lo conocen o no, o tal vez lo hayan utilizado, pues por las características de algunos, en lo que trabajan algunos, muy probablemente en algún momento hayan utilizado, que es el famoso hand carrier o hombre maletín. Para decir algo, hay compañías donde
hay un repuesto de una máquina específica, por ejemplo, se daña, el repuesto está en otra ciudad, simplemente coloco una persona en un avión, lo mando a la otra ciudad, me traigo el repuesto y regreso en un tiempo récord, digámoslo así. Ese es un servicio que algunas compañías dan y que realmente normalmente tiene un costo caro, no solamente el tema del repuesto, sino también el tema del pasaje aéreo y también la disponibilidad de la persona. Ahora, vamos otra vez, es el tema de qué hago con la máquina parada un día o gasto una determinada cantidad de recursos pues en ir a traer ese repuesto. Entonces, es otra modalidad de servicio aéreo. Yo creo que teníamos un ejemplo, aquí teníamos un par de ejemplos de lo que son servicios aéreos. Aquí hay un servicio aéreo, por ejemplo, de carga aérea, y digo carga aérea para tratar de identificar, de diferenciarlo de lo que es un servicio express, que normalmente también se hace aéreo, y es una compañía que exporta a diferentes lugares. Entonces la compañía tiene negociadas diferentes tarifas y como ustedes pueden ver, de acuerdo al volumen que va teniendo la compañía a los diferentes destinos, la tarifa va bajando. Entonces, pues hay un mínimo, si es menos de 45 kilos le cuesta $1, si está entre 45 kilos y 100 dólares, pues le cuesta también $1. Si es más de 100 kilos, pues le costará 90 centavos y así sucesivamente. Eso es el flete aéreo, que es lo que cobra la aerolínea. Y lo que está abajo es la parte de los cargos de esa misma aerolínea. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, la seguridad está en función del peso, el manejo es por guía aérea y después está lo que se llama corte de guía. Si ustedes ven, en este caso, hay una leyenda que dice tarifas sujetas a peso y medición por aerolínea y tarifas sujetas a una relación peso-volumen. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, es que les voy a mandar una caja que pesa 40 kilos, que mide 50 por 60 por 40. Pues entonces nos van a hacer una cotización con base en eso. Cuando esa caja llegue a la aerolínea la va a pesar y va a determinar el volumen. Y si hay alguna variación con relación a eso, pues ajustará la tarifa de acuerdo a peso o de acuerdo a volumen. En el siguiente, tenemos otro ejemplo parecido, pero aquí vienen cargos adicionales por destinos diferentes. Entonces, tal vez el caso más específico de aquí, anteriormente, digamos, es prácticamente el mismo cliente queriendo mover a dos diferentes, a los mismos destinos, solo que con dos aerolíneas diferentes. Pues entonces, aquí habrán algunos destinos que tienen algunos cobros adicionales. Y esos cobros adicionales puede ser de que necesiten un transbordo o que necesiten algún movimiento general adicional. Entonces, aquí ustedes lo pueden revisar con más calma, pueden ver la comparación entre una aerolínea, la otra aerolínea, los mínimos y cómo va variando la tarifa de acuerdo al peso que va moviendo. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Normalmente, ¿cómo se buquea ese servicio? Digamos, eh, ellos ofrecen como esos fletes en alguna página específica o, o sea, por contratos tal vez ya con anticipación con empresas, no sé, transnacionales. ¿Qué es lo más común, digamos, para el transporte aéreo a la hora de mover cargas? Bueno, como lo hemos mencionado, lo primero que yo tengo que tener es una agencia de carga que tenga una certificación IATA. Ese es el primer tema. Eh, Probablemente, si la agencia de carga está especializada en la parte aéreo, probablemente ellos ya hayan comprado espacio en los aviones y puedan ofrecer tarifas más o menos competitivas.
Si ustedes ven, por ejemplo, la cotización de esta aerolínea, damos la parte donde dice más 45 kilos, de 45 kilos a 100, por ejemplo, a Bogotá, esta aerolínea cobra $1, esta cotización es de $1.25, la anterior es de $1. Entonces, yo no puedo llamar directamente para decir algo a DHL Aviación y decirle que me cotice un movimiento de 500 kilos a Bogotá. No lo puedo hacer. Yo tengo que ir a un agente de carga que esté certificado IATA y ese agente de carga es el que me va a ofrecer el servicio. Entonces, lo hablaba don Samuel hace un rato, o la diferencia entre marítimo y aéreo, digamos, pero yo sí puedo ir a MERS, yo puedo llamar a las oficinas de MERS y decirle, yo quiero traer un contenedor de China con tales característicos, ¿cuánto me cuesta? Entonces me va a decir, bueno, le cuesta $3.500. Ok. Y llamo a una agencia de carga y le digo, yo quiero traer un contenedor desde China con tales características, ¿cuánto me cuesta? $3.250 o $3.800. En aéreo no. En aéreo yo tengo que ir a una agencia de carga y esa agencia de carga es la que me va a cotizar. Lo que va a suceder es que la agencia de carga me va a dar diferentes opciones, algo parecido a esta cotización. Me va a decir, si usted lo quiere mover con la línea número 1, pues los costos son estos, si lo quiere mover con la línea número 2. Ahora, ¿qué gana la agencia de carga? Algo que vamos a ver tal vez un poquito más adelante, que son los cargos de agencia. Pero entonces eso es como un tipo de comisión, profe. Es una comisión, es correcto. Digamos, ellos vienen y vamos a Y, ver, normalmente se cobra una comisión por volumen. ujú, Entonces, por ejemplo, vamos a ver, cuando nosotros movíamos pescado fresco, la aerolínea nos cobraba, para decir algo, $1 y nosotros le cobrábamos $1.05 por kilo, más el corte de la guía aérea, más, no sé, 1 centavo por kilo por manejo. Entonces, eso es lo que gana la agencia. Y y el flete, o lo correspondiente a los cargos de la línea aérea, es lo que va directamente para la línea aérea. ok, O sea, ok. en este Entonces ellos negocio, en en la sí, parte aérea, necesariamente tengo que tener un intermediario. ya, son como corredores. O sea, ellos se encargan del Es, cliente como tal y es un así. broker, Es un broker. es correcto, es un broker, es correcto. Ok, es muy similar entonces a la parte de camiones. Yo trabajo con camiones y es parecido. También tenemos, pues, obviamente los intermediarios, que serían los brokers, igual. En el caso de terrestre, generalmente funciona muy parecido a cómo funciona el marítimo. Digamos, yo puedo ir directamente a la compañía de transporte y contratar el transporte, o puedo ir a una agencia de carga y contratar el transporte a través de una agencia de carga. Ok, En sí, el caso de aéreo, no. En el caso de aéreo, tengo necesariamente que contratar una la agencia de agencia. carga. Ok, Correcto. perfecto. Perfecto, todo claro. Entonces, gracias, profe. Ok, ese sería básicamente el ABC, digamos, de la parte aérea. Si no hay ninguna pregunta con relación a la parte aérea, pues pasaríamos a la parte del caso para, para, para aclararles algunas dudas o consultas que tengan. Profe, nosotras estuvimos viéndolo y teníamos una duda. Yo le escribí al profe por aparte, a Paul, y era más que todo sobre lo de las mermas. Es que nunca he escuchado eso de las mermas, entonces no sé si será porque por lo general, cuando hacen una compra, digamos, son 100 cajas y son 100 cajas. No sé si esas mermas es como, a lo que le entendí a usted, las mermas es como que vienen 6.600 pero el pedido es de 6.500 y esas 100 que vienen de más es por producto que sufre algún daño en el camino o no sé, pero esos 100 no los pagan al vendedor. Yo tengo que comprar, vamos a ver,
Algo importantísimo que tenemos que tomar en consideración es el tipo de producto. Entonces, ¿cuál es el tipo de producto? El producto es detergente que viene en envases plásticos. Entonces, recuerden que el caso es un caso que está enfocado en integridad de la carga y el tipo de carga. Entonces, el primer tema que es importante y que va y que tiene una relevancia significativa dentro del caso es entender qué es lo que estoy moviendo. Y no solamente en este caso, en cualquier caso que yo vaya a mover mercancía. Regla número 1, yo tengo que tener muy claro qué es lo que estoy moviendo, cuáles son las características de la carga, cuáles son las condiciones, puedo estivar, no estivar, ¿qué pasa si yo le pongo una tarima encima a otra tarima? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pasa normalmente en la vida real si yo agarro una tarima con detergente y le pongo una tarima de detergente encima? Normalmente la tarima de abajo cede. Y entonces el producto que va abajo se derrama. Y entonces ahí, si venían, no sé, 50 envases, pues muy probablemente no vaya a poder utilizar los 50. Voy a poder utilizar menos. Pero hay normas de estiva, que era lo que hablábamos en la primera clase. Entonces, si yo soy demasiado precavido y yo llego y digo, yo voy a ir a la segura y no le voy a poner absolutamente nada encima, pues muy probablemente no vaya a poder hacer el viaje en un solo contenedor, sino vaya a necesitar más de un contenedor. Entonces ahí viene un tema de, de un costo-beneficio. Entonces, voy a la segura, no voy a tener ninguna pérdida de producto, pero no cabe en un contenedor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo agarro y lo muevo como carga suelta y no lo pongo en una tarima, muy probablemente lo que me vaya a llegar al final no va a ser suficiente para poder cumplir con las 6.500. Pues entonces habrá que analizar, y aquí hay otra variable importante que tienen que tomar en consideración, porque el tema de las restricciones es interesante. Digamos, mis costos logísticos no pueden ser mayores a un determinado monto. Si mis costos logísticos son mayores a un determinado monto, no tiene sentido hacer un negocio. Porque al final de cuentas, esto es un negocio. A mí de nada me sirve traer la mercancía intacta sin ningún tipo de problema, si me salió demasiado caro. A mí de nada me sirve traer la mercancía intacta sin ningún tipo de problema si no llegué a tiempo. Entonces, otra vez, o sea, no es solamente un tema de transportar mercancías. Y nosotros, muchos de ustedes lo pueden ver en todos los días, digamos. De nada sirve hacer la compra con tiempo, pagar a tiempo, embarcarlo a tiempo. Si al final de cuentas, y les voy a poner un ejemplo real, digamos, si cuando llega a Caldera, el buque no atraca, se brinca a Caldera, sube y aparece una semana después. Hace unos días tuvimos un caso real donde alguien estaba trayendo contenedores para una feria y el contenedor estuvo disponible para moverlo el día de la feria. Y entonces, por ejemplo, alguien nos llama y nos dice, ¿usted cree que lo pueda mover hoy? Porque si no me lo puedo mover hoy, ya mañana no tiene sentido. Entonces, no es solamente un tema, bueno, era domingo, pero no es solamente un tema traer la carga, sino hay que traer la carga en las condiciones correctas, con el costo correcto, en el tiempo correcto, porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el espíritu del caso? Tiene que cumplir todas las condiciones. Y hay una, dos o tres alternativas que cumplen todas las condiciones. Adelante, yo sí. Profe, sí, nada más una consulta. Hay una parte donde dice que el costo de transporte terrestre, de mover, digamos, el material desde Guatemala hasta Costa Rica, es de $2.500 por contenedor. Y no sé si es una pregunta tonta, me disculpan, pero me imagino que ahí ya va incluido el flete terrestre de moverlo desde Guatemala a Costa Rica.
ahí va incluido todo lo que corresponde al transporte. Ok, ok. Sí, entonces no tenemos que Sí, estimar flete, partimos de ahí, no, digamos. no, en realidad no queremos que se enfoquen en eso, queremos, Ok, digamos, eso vale 2.500, usted paga 2.500 y se lo traen. Si hubo que pasar por una romana y hubo que pagar una romana, o si nos quedamos un día más en aduana o cualquier cosa de esa, a usted le cobran 2.500. listo. Gracias, profe. Ajá, Buenas noches, profe. Vieras que buenas algo noches. que sí me costó entender y dijo Jocelyn, no sé si es una pregunta tonta, ¿por qué la nacionalización no es tomado como un costo de la logística, de lo que está solicitando la gerencia? Porque tarde o temprano implica un costo nacionalizar el producto. Vamos a ver, los costos de nacionalización incluyen varias cosas. Incluye, por ejemplo, bueno, hay que pagar un arancel, hay que pagar un impuesto. eh, este, Ahora, para simplificar el caso, porque el objetivo del caso no es digamos, enfocarnos mucho en la parte de los cálculos, definimos un porcentaje del valor de la mercancía. Eh, Ahora, sí hay costos de aduana que sí están relacionados con el operador logístico. Y sí hay costos del seguro, que también están relacionados con un tema logístico. Pero, por ejemplo, los impuestos no los estamos tomando como un costo logístico. Sí, porque aquí dentro del caso y la solicitud de la gerencia dice, se solicita que los costos de transporte, seguro, embalaje y estiva no sean mayores al 4.2% del costo total del producto. Entonces ahí Ajá. no tomamos la nacionalización como tal, porque si no, se eleva demasiadísimo. No, y vamos a ver, y hay que ser muy puntual en este tema, digamos. Enfóquense en lo que dice el caso. En realidad el caso no dice costos logísticos. En realidad el caso dice flete, seguro, estiva y ¿qué más? El Perdón. embalaje, el embalaje. Y el embalaje. Entonces, Ujú. digamos, enfóquense en esas 4 cosas. O sea, Ok, listo. básicamente. Está bien, profe. Muchas gracias. Profe, y al final la respuesta que se busca es como más de análisis que, que costos. Vamos a ver, si no cumple con las restricciones, la respuesta Ujú. no puede ser válida. Y hay consecuencias ahí específicas. Por ejemplo, ese caso que acabamos de ver, que los costos de transportes, seguros, embalaje y estiva, por ejemplo, no pasen el 4 y algo por ciento. Este, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en las compañías estamos enfocados en generar plata y nos interesa hacer negocios que sean rentables. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo hacer que esos costos sean menores a ese monto, ahí está claramente definido, digamos, no voy a cumplir el objetivo que quiero cumplir con el negocio. Entonces, ¿eso qué significa? Que simplemente, por lo menos lo que establece el caso, es que la gerencia considera que si no logra cumplir con esa restricción, pues simplemente no hace el negocio. Ok, sí, no, más que todo era porque sí vi una parte en donde venía lo de el valor CIF, y el valor CIF se compone del costo más el seguro y el flete, entonces ahí sí hay que costear. Entonces, por eso era mi pregunta Pero del eso bloque. es para calcular los impuestos. Ujú. Ok, Recuerden que los impuestos se calculan sobre el valor CIF. sí, Entonces, es correcto, se calcula sobre el costo del flete, sobre el seguro y costo de la mercancía, seguro y flete. ok. Sentí que me volví a metodología. Gracias. Yeritza, Ay, qué pena.
Profe, una consulta. ¿Cómo quieren que hagamos la defensa ante la gerencia, que son ustedes? ¿Quieren que le presentemos muchos cálculos o básicamente todas las alternativas, el por qué sí, el por qué no, o lo que nosotros escogimos como la alternativa correcta para defendernos y posicionarnos en ella? Ok, vamos a ver, hemos tenido, en estos casos hemos tenido un poco de experiencias, de diferentes experiencias. En realidad, ustedes tienen que tener su memoria de cálculo y tienen que tener cómo llegaron a los diferentes números. Si por algún motivo ustedes vienen y nos dicen, es que yo considero que no hay forma de que esto cueste menos del 4.5% de la parte logística, por lo tanto, mi recomendación es no hacer el proyecto. Pues muy probablemente nosotros les vamos a llegar y decir, bueno, queremos ver cómo hizo, cuáles son sus cálculos o qué está tomando en consideración para poder llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo voy a poner en la filmina, que hay gente que ha puesto una filmina, hay gente que ha puesto 3 o 4, y otra cosa es cómo llegué al valor que tengo en la filmina. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen una filmina y dicen, mi recomendación es la opción tal, por esto, esto y esto, y es consistente con lo que se está solicitando, muy probablemente no le vayamos a pedir algo adicional. Pero si por algún motivo hacen una recomendación que tal vez no es consistente, entonces les vamos a pedir algo adicional para que ustedes expliquen en detalle cómo llegar a ese número. Por eso es que Paul, cuando hablaba del caso, decía de que no tenemos una sola respuesta, digamos. Ahora, puede ser de que ustedes tengan como resultado, no hacer el negocio y listo. Y ustedes le van a recomendar a su gerente general no hacer el negocio. Sin embargo, por ejemplo, el negocio es lo suficientemente grande como para salvarle el año a la compañía. Ahora, normalmente, todos los que andamos en esto, normalmente así funciona el mundo real, digamos. Y cuando uno llega y se sienta delante de la junta directiva, pues uno llega y le dice, esta es mi recomendación y esto es lo que yo sugiero que hagamos. Gracias, profe. Kevin. Con lo que es la carga del contenedor, ¿esta se incluye dentro de alguno de los, bueno, prácticamente siendo costos de transporte, seguros, embalaje y estiva, o esa por aparte? Es que no sé si si se incluyó o no. Hay un rubro que habla de $100. Ah, Entonces, exacto. sí, hay un rubro que habla de $100, es correcto. Y hay un rubro que habla de si paletizo o no paletizo. Entonces, cuando Ajá. yo hago la paletización, pero también hay un rubro que habla de que importa si es paletizada o no paletizada, al final de cuentas siempre nos van a cobrar algo por crearlo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces, repasemos un poquito la parte administrativa del caso. 5:59, hora límite para la entrega. Si quieres, se juntan todos y lo resuelven en conjunto, o se juntan dos y lo resuelven en conjunto, o se juntan tres y lo resuelven en conjunto, pero cada quien debe presentar una respuesta. Que hayan 5 o 6 respuestas iguales, no tenemos ningún inconveniente, porque al final de cuentas, tratamos de hacer esto más parecido a la vida real, digamos. Muy probablemente
decir algo, Paul es especialista en la parte de almacenaje y distribución, yo soy, digamos, más enfocado a la parte de transporte, pero si tenemos un caso que habla sobre las dos cosas, pues muy probablemente los vamos a juntar y lo vamos a hacer en conjunto, pues si lo iremos a presentar en conjunto o él lo presentará por separado, yo lo presento por separado. Entonces, así es como funciona en realidad en la vida profesional. Ahora, si yo no conozco de aduanas, pues voy y le pregunto a algún especialista de aduanas. Si no conozco de terrestre, pues voy y le pregunto a algún especialista de terrestre. Y posteriormente agarro la información de terrestre, de aduanas, de almacenaje, de distribución y presento mi respuesta a mi jefe. Esta es la idea de este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes pues tendrán más fortaleza en términos aduaneros, otros más fortaleza en términos marítimos, otros más fortaleza en términos aéreos, otros más fortaleza. Algunos de ustedes tienen un pensamiento lógico matemático más claro que otros. Otros son menos lógico matemáticos, pero ven el mundo de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay que aplicar un poquito de todos esos temas. Por eso es que nos interesa, por ejemplo, que cada quien presente el suyo. Y ya habíamos hecho los grupos. ¿Y a qué grupo le toca presentar la solución de este caso? Al grupo 1. Al grupo 1. ¿Y quiénes están en el grupo 1? Es que no, creo que esa parte no estaba. El grupo 1, pero más bien, Eduardo, y vamos a dar chance que todos presentaran, de que los 3 grupos presentaran. Ah, ok, Sí, sí, sí. está bien. La diferencia es el orden, ¿verdad? El 1 va de primero y 2 de segundo y el 3 de tercero. Ujú. Ok. Entonces vamos en esa línea. No, creo que esos eran los temas administrativos. Yo creo que no había más, ¿verdad? Eso era así, correcto. Hay una pregunta de Carolina. Sí, profe, es que no sé si fue que entendí mal y ahorita, no sé, estás dando otras reglas administrativas, pero era como que lo resolvíamos entre las personas del grupo, nosotros somos 3 y llevamos una solución en conjunto, no las 3 llevamos una solución distinta. No, es decir, vamos a ver. Digamos, yo estoy con Jocelyn y Fabiana, entonces Fabiana lleva una respuesta, Jocelyn otra y yo otra, porque si No, estamos trabajando no, las 3 por uno. no necesariamente. Por ejemplo, vamos a ver, si ustedes lo resuelven juntas, pues muy probablemente tengan respuestas muy parecidas o respuestas incluso iguales. Lo que sucede es que, por ejemplo, Jocelyn se tiene que sentar y redactar su respuesta. Una vez que esté resuelto, pues Jocelyn redacta su respuesta y nos entrega la respuesta de ella. Carolina se sienta, redacta su respuesta y nos entrega la respuesta de Carolina. Muy probablemente en términos generales la solución va a ser la misma. Por ejemplo, no sé, digamos, la recomendación es hacer el negocio con la opción A. Ok, listo. Muy probablemente si lo hicieron en conjunto, pues las 3 van a hacer el negocio con la solución A. Pero cada quien tiene que presentar una respuesta. No podemos recibir una respuesta por grupo, sino cada quien entrega una respuesta de manera individual. Sí queda claro eso, ¿verdad? Es importante esto que dice Eduardo, por eso dijimos 5 y 55 de hoy en 8, cada persona tiene que mandarnos al correo la solución, ¿verdad? Y luego cada grupo presenta, digamos, la solución que el grupo definió, ¿verdad? Los 3 grupos presentan de hoy en 8, primero va a presentar el grupo 1, luego el grupo 2 y después el grupo 3. Sí, bueno, listo. No veo más preguntas, entonces. Si no hay más preguntas, entonces quedamos así. Muchas gracias a todos y nos escuchamos y vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches. Gracias, profes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Noches a todos.